Hay mensajes que no solamente se escuchan, se sienten. Sermones que atraviesan generaciones porque hablan directamente a la parte más cansada del ser humano. Y en una época donde millones de personas viven aceleradas, distraídas y emocionalmente agotadas, quizá nunca habíamos necesitado tanto recordar quién es realmente Jesucristo. Porque el mundo ha avanzado muchísimo. Tenemos más tecnología, más información y más comodidad que nunca. Pero también tenemos más ansiedad, más vacío y más personas sintiéndose perdidas aun cuando aparentemente lo tienen todo. Hay gente intentando llenar el alma con dinero. Otros buscan paz en relaciones. Otros viven trabajando sin descanso creyendo que el éxito finalmente les dará tranquilidad. Y aún así, cuando llega la noche y todo queda en silencio, muchos siguen sintiendo el mismo vacío. Porque hay preguntas que ninguna distracción puede responder. ¿Qué pasa cuando el miedo ya no se puede esconder? ¿Qué pasa cuando una persona descubre que no puede salvarse a sí misma? Y es ahí donde el mensaje de Jesucristo sigue teniendo poder incluso después de miles de años. Porque Jesús no vino solamente a fundar una religión, vino a rescatar al ser humano de sí mismo. La Biblia dice que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y esa frase suena hermosa, hasta que realmente entiendes lo que significa. Significa que ni el caos, ni la muerte, ni el dolor tienen la última palabra. Dios sí. Y eso cambia completamente la forma en la que una persona enfrenta la vida. Porque cuando alguien entiende quién es Cristo, deja de mirar solamente el tamaño de sus problemas y comienza a recordar el tamaño de aquel que camina con él. Eso fue exactamente lo que hizo diferente a Jesús. No caminó como alguien desesperado por demostrar poder. No necesitó riquezas. No necesitó ejércitos. No necesitó coronas humanas. Y aún así, donde él llegaba, algo cambiaba. Los ciegos recuperaban la vista. Los rechazados volvían a sentirse dignos. Los cansados encontraban descanso. Los pecadores descubrían que todavía existía esperanza para ellos. Jesús tenía la capacidad de mirar personas que el mundo ya había descartado y devolverles valor. Y quizá por eso tanta gente todavía conecta con él hoy. Porque vivimos rodeados de personas cansadas de fingir que están bien. Personas agotadas emocionalmente. Personas sonriendo mientras por dentro se están rompiendo. Personas que sienten que cargan demasiado tiempo con miedo, ansiedad, culpa o tristeza. Y el mensaje de Cristo sigue entrando justo en medio de ese vacío para decir, todavía hay esperanza. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y escribe en los comentarios, Jesús sigue siendo mi esperanza. Me encanta leerlos y saber desde qué lugar del mundo escuchan estos videos, porque incluso en medio de tanta oscuridad, Dios sigue alcanzando personas de maneras que nadie esperaba. Hay algo impresionante en la manera en que Jesús vivió. Pudiendo venir como rey, decidió venir en humildad. Pudiendo aplastar a sus enemigos, decidió amar incluso a quienes lo odiaban. Pudiendo exigir ser servido, decidió servir. Y eso es algo que el mundo moderno todavía no entiende, porque vivimos en una cultura obsesionada con aparentar poder, pero Cristo mostró que el verdadero poder también sabe humillarse, perdonar y sacrificarse. Por eso la cruz es tan importante, porque no fue solamente una ejecución, fue una entrega. Jesús sabía perfectamente lo que venía, sabía de la traición, de los golpes, de la humillación, del sufrimiento, y aún así caminó hacia la cruz, no porque fuera débil, sino porque decidió cargar aquello que nosotros no podíamos cargar solos: el pecado, la culpa, la condenación, la distancia entre el hombre y Dios. Y mientras muchos se burlaban pensando que estaban viendo una derrota, en realidad estaban presenciando el acto de amor más grande de la historia, porque Cristo no estaba perdiendo, estaba pagando. Cada herida tenía propósito. Cada gota de sangre estaba comprando redención. Cada momento de dolor estaba abriendo un camino de regreso hacia Dios. Y entonces llegó el silencio.
El cielo parecía guardar silencio. La tierra tembló. El sol dejó de brillar. Y Jesús murió. Realmente murió. Lo colocaron dentro de una tumba prestada, y muchos pensaron que aquel era el final de la historia. Pero la muerte jamás podría retener a aquel que creó la vida. Y 3 días después ocurrió algo que cambió el destino de la humanidad para siempre. La tumba quedó vacía. Jesucristo resucitó. Y esa verdad sigue siendo poderosa incluso hoy, porque significa que la oscuridad no vence para siempre. El sufrimiento no vence para siempre. La desesperanza no vence para siempre. La resurrección es la prueba de que Dios todavía puede traer vida incluso a lugares que parecen completamente muertos. Y honestamente, creo que muchísimas personas necesitan escuchar eso hoy, porque hay gente que siente muerto su propósito, muerta su alegría, su fe, su esperanza. Pero el Evangelio sigue siendo una noticia de vida. No importa qué tan lejos haya caído alguien, no importa cuántos errores haya cometido, cuánto tiempo haya vivido lejos de Dios, Cristo todavía sigue restaurando personas, levantando al cansado, transformando vidas, trayendo paz a corazones destruidos. Y quizá esa es una de las cosas más impresionantes del cristianismo, que Jesús nunca buscó solamente personas perfectas, buscó personas sinceras, personas capaces de reconocer: necesito ayuda, no puedo solo, estoy cansado, necesito a Dios. Porque mientras el orgullo aleja al ser humano de Dios, la humildad lo vuelve a acercar. Y tal vez alguien escuchando este mensaje ha intentado llenar ese vacío con todo menos con Dios. Trabajo, relaciones, dinero, distracciones, placer, éxito. Pero en el fondo sigue sintiendo que algo falta. Y quizá lo que falta no es algo. Quizá es Él. Porque el alma humana jamás fue diseñada para vivir lejos de su Creador. Por eso Jesús sigue transformando vidas, incluso en medio de un mundo que intenta ignorarlo. Porque cuando una persona realmente lo encuentra, descubre una paz que no depende de circunstancias, una esperanza que no depende del dinero, una identidad que no depende de aprobación humana. Descubre que Dios sigue siendo refugio incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse, y un día toda rodilla se doblará delante de Él, no delante del dinero, o de gobiernos, o de celebridades, no delante del poder humano, delante de Jesucristo, porque al final de la historia, lo único eterno nunca fue este mundo, siempre fue Él. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite esperanza, y recuerda esto cada vez que la vida se ponga difícil. El mismo Cristo que venció la muerte sigue siendo capaz de levantar a una persona rota, y quizá hoy esa persona puede ser tú.